Vamos a otro tema. Ricardo Villada es ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta. Ya sabes, uno de los temas tiene que ver con esta frontera, con el alambre o el cerco que pondrán allí justamente el gobierno para proteger migraciones o proteger justamente o evitar el contrabando y el narcotráfico. Vemos este disparador, conversamos con Jan, que tiene más información, y con Ricardo Villada. Mirá. La decisión del gobierno de reforzar la frontera entre Salta y Bolivia con este polémico alambrado de 200 metros. Estamos ubicados donde va a dar inicio la construcción de este polémico alambrado que hoy está hablando todo el país, al lado del paso internacional de aduanas y migraciones aquí en la localidad de Aguas Blancas. Creemos que es una medida de protección para la población y para todo el país, porque Orán y Aguas Blancas es el punto más álgido de entrada de cocaína del país. Este es el inicio de donde se va a construir o se va a continuar el alambrado. Hay un lugar en la ciudad que tiene una pared muy pequeña que la saltan, y entonces como ya están dentro de la ciudad, eso generaba un descontrol. Este es el paredón que hacía referencia la ministra. A partir de aquí y 200 metros más adelante hasta la terminal de ómnibus va a dar inicio la construcción de este alambrado. Lo normal de la zona es que la gente salte por ese muro, claro, y llegue a Puerto Chalana sin pasar por migraciones y aduanas. Las fronteras han generado muchas veces divisiones entre hermanas y hermanos de un mismo territorio. Este alambrado solo está ocupando el ejido municipal de Aguas Blancas. La verdad que no tenemos por qué dar explicaciones de este tema. Una ciudadanía donde no existan muros, ni vallas, ni nada que realmente nos separe. Esos muros de piedra que ustedes ven más adelante, ya es el sector boliviano, es la localidad de Bermejo, Bolivia. Como ustedes pueden ver, tienen construido un muro de contención. Un paso fronterizo en el que permanentemente había total y absoluto descontrol. Y en el último tiempo se había asentado el crimen organizado. Nosotros estábamos acá esta mañana y pasó una persona amedrentándonos y mostrándonos un arma blanca, digamos. 2 cuadras y media que llevamos dentro de nuestra casa. O sea, no tenemos por qué explicarle a Bolivia qué es lo que estamos haciendo. Ricardo Villada, desde Salta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, despertó más polémicas que las esperadas, ¿no? Las que uno pudiera imaginar, porque es algo que ocurre dentro del territorio argentino. Sí, en realidad este tema se ha magnificado, la discusión se ha magnificado, pero creo que encierra una discusión más profunda que tiene que ver con aquellos que están de acuerdo con que las fronteras estén ordenadas y por lo tanto, como existe en todo el mundo, el tránsito de personas y de bienes a través de la frontera esté controlada, a través de medios físicos, como existe en muchos otros lugares. Nosotros tenemos frontera no solamente con Bolivia, la tenemos también con Chile, la tenemos también con Paraguay, y allí compartimos la convicción de que es necesario tener un control en ese sentido. Entonces, muchos de los que hablan en nombre de la hermandad, en nombre de las buenas intenciones, creo que en realidad lo que pretenden es que siga el descontrol. Y nosotros como gobierno celebramos que se estén tomando estas medidas. La escuchaba a la ministra Bullrich, a Patricia, y habla realmente con conocimiento, porque no habla desde la distancia. La ministra estuvo en el lugar y pudo ver con sus propios ojos la situación que demandaba urgentes medidas. Así que celebramos que estemos avanzando en esto que se ha denominado el Plan Güemes. Además, le recordamos a la gente que nos ve, y es mucha, 9.300 kilómetros tenemos de frontera, 15.000 si sumamos los mares. Es decir, que la Argentina necesita hacer algo. Ahora se viene el plan que va a atender la zona de Bernardo Irigoyen, allí en Misiones, con Brasil. Me parece que todo lo que se haga a favor de los controles va a evitar que, bueno, justamente los narcos sobre todo, y el contrabando, pero el poder narco cope el lugar, ¿no?
Este es el centro de la cuestión. La discusión, y por eso nosotros venimos reclamando, nosotros ya llevamos 5 años del gobierno, y le hemos reclamado en su momento al presidente Alberto Fernández la necesidad de que las fronteras se controlen con efectivos. Inclusive el gobernador en su momento pidió la participación del ejército, que tiene guarniciones cerca de la frontera, y lo hicimos en el marco de la pandemia, pero lo hicimos también en el marco del crecimiento del narcotráfico, que golpea a nuestra provincia, pero también golpea a muchos hermanos en Argentina que sufren justamente el tema de la droga. Entonces, por eso tanta firmeza, por eso lo ven al gobernador con tanta firmeza. Correcto. Actuando en esta dirección. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jean Olivares lo saluda. Ayer la ministra Patricia Bullrich habló con nosotros y marcaba, por ejemplo, a tono de un solo ejemplo, que hay una serie de drones especiales que se compraron durante el gobierno de Mauricio Macri, que fueron quedado en desuso, si se quiere, por el anterior gobierno de Alberto Fernández, y que ahora quieren restablecer o reacondicionarlos para poder utilizarlos. ¿Qué información tiene acerca de esto? Si ustedes tienen planes de tecnología para la provincia, teniendo en cuenta que la extensión de la frontera que ustedes tienen con Bolivia, en Salta, es de 712 kilómetros de extensión. Exactamente. Hace falta efectivos y por eso celebramos. La gente que nos ve debe saber que una gran cantidad de efectivos de gendarmería han llegado al lugar. Es necesario también que se sepa que ya está presente Prefectura Naval, que fue un hecho sin precedentes, le diría, claro. Que Prefectura esté cuidando un río tan importante y fronterizo. Pero hace falta también el uso de la tecnología. Una frontera tan extensa requiere justamente del control espacial, del ¿Tienen control radares, aéreo. Ricardo? Lamentablemente solo hay radares en el aeropuerto de Salta, pero sobre la zona norte no existen dispositivos que permitan hacer un control aéreo más efectivo. Si bien nosotros tenemos pistas de el gobierno provincial que están habilitadas y sí, todo, no tienen estos dispositivos y por lo tanto, no solamente en la zona que estamos mencionando, sino en otros lugares como es Hito 1, en Salvador Maza, se pueden ver también el tránsito de muchos aviones que ingresan al territorio argentino y que prácticamente lo hacen sin control. Correcto. Así que, conforme a lo que venimos dialogando con el gobierno nacional, y vuelvo a insistir, celebramos que este gobierno haya escuchado este reclamo y que rápidamente se hayan tomado medidas. Estamos avanzando también no solamente en la construcción de barreras físicas, sino también en la incorporación de tecnología. Ministro, ¿qué tal? Julieta Nassau lo saluda. Hace instantes habló el ministro de Gobierno de Bolivia para bajar un poco el tono después de varias declaraciones del gobierno de Luis Arce, justamente llamando la atención por la falta de comunicación de este lado de la frontera hacia Bolivia. En este caso, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo: la frontera entre Bolivia y la Argentina es de más de 742 kilómetros. Estos 200 metros no responden ni al 0,026% y la historia nos ha enseñado que tarde o temprano todos los muros caen. En ese sentido, ¿ustedes tienen pensado arrancar con estos 200 metros, pero eventualmente que se extienda más a través de la frontera? Miren, es importante que se tenga en claro, nosotros, cuando se habla de hermandad, la hermandad no es un contenido vacío. Acá hay mucha gente que vive en Salta, que tiene parientes en Bolivia, en Tarija, en Santa Cruz. Es habitual que haya turismo entre ambos países de la misma manera que lo hay con Chile, con Paraguay, digamos. Pero no estamos hablando de muros para esa hermandad. Lo que estamos hablando es de muros para el narcotráfico. Y si el gobierno de Bolivia no nos escucha en ese sentido, claro, pues tendremos que actuar de manera unilateral. Pero deben entender que nosotros tenemos que controlar el ingreso de la droga a nuestro país, clarísimo, porque lo que sufre son nuestros jóvenes, nuestros niños, digamos. Entonces, yo celebro que se relativice esta instalación de la polémica, pero debo decir también con firmeza que no nos vamos a detener para parlamentar y para discutir ciertos aspectos,
porque hace muchísimo tiempo que se viene hablando de este tema y lamentablemente las medidas estaban ausentes. Hoy se están tomando medidas. Sí, además es importante el trabajo de la justicia ya, ¿no? Más allá de el hecho de que se construyan cercos o que se trabaje ahora en tratar de prevenir el narcotráfico, también hay mucho contrabando en esa zona, porque la justicia allí en Salta hubo muchos jueces o fiscales investigados justamente por estar involucrados junto a estas organizaciones criminales. O sea que los que nos tienen que cuidar, que es la justicia, son los que terminan involucrados o ayudando, como fue en el caso de Reynoso, ayudando a Delfín Castedo. Por supuesto que sí. Y allí también el rol de nación a través de la justicia federal, pero también el rol de la provincia es clave para tomar las medidas, y así lo hemos hecho. Nosotros tenemos fiscales, tenemos jueces del ámbito provincial que en definitiva se han utilizado los mecanismos que corresponden para que no estén más. Pero esto es un tema de todos. Y una cosa quiero transmitirles también. La polémica está instalada, insisto, entre los que no quieren, pero cuando uno le pregunta a los salteños, hicimos encuestas de opinión en ese sentido, yo le diría que prácticamente el 100% está en acuerdo, y muchos dicen que es necesario inclusive fortalecer más estos refuerzos físicos. El río Bermejo tiene una extensión muy larga, y por lo tanto sería también adecuado la construcción de mecanismos de seguridad para resguardar el tránsito en bien de las personas. Ricardo Villada, muchas gracias por el contacto. Como siempre, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hablar con Carlos Perellana, que es especialista en política exterior, fue embajador en Francia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Carlos, perdón. ¿Está? ¿No está? Hola. Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Me oye? Sí, perfecto, lo escuchamos. Muchas gracias por el contacto. Es una pregunta que, bueno, es casi retórica, pero ¿puede traer un conflicto diplomático esto? ¿A qué se está refiriendo? Al tema alambrado en Salta, límite con Bolivia. Mire, yo no sé de qué se trata, pero acá en un mundo donde todos quieren hacer muros, cada uno grita más a ver si tiene el muro más grande. Yo no he andado en la región, se supone que hay que andar por allí para ver si sirve o que no sirve. No puedo opinar de lo que no sé. Lo que me preocupa es, repito, hay una especie de nube cerebral en donde la clave es saber si hay muros o no hay muros. Es un mundo viejo por lo demás, porque la geografía no es solamente el terreno que se pisa, hay nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero le digo que no es mi tema, yo mucho más de lo que dijo quien me precedió, yo mucho más no sé. ¿Y la mirada sobre las deportaciones de Trump?